Buenas tardes a todos, bienvenidos a este coloquio extraordinario del día de hoy, pues, relacionado con todo lo que está aconteciendo con la parte de los eclipses que vamos a tener acá en México. Entonces, pues, debido a una sugerencia que me hizo Luis, este, de invitar a Marco, pues, por supuesto, a un coloquio, aceptamos y él muy amablemente aceptó dar esta charla de un eclipse para Ensenada. Entonces, Marco pues ya tiene 4 años que pasó a jubilación, pero siempre lo estamos atrayendo un poquito al instituto de vez en cuando. Entonces, también para los que estén interesados, Marco tiene este librito de astronomía en la Baja California. Este, William, pues tiene por allá los, los que quieren, los que quieran, pues pueden acercarse a William. Entonces, este, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias. Pues buenos días o buenas tardes ya. Es para mí un verdadero honor regresar y un placer estar aquí después de 4 años. Estuve en este lugar y en mi oficina era la que salía al frente para allá arriba. Desde 1980 estuve aquí. Claro, trabajé desde 1971 en el observatorio. Por eso ven que dice ahí jubilado, investigador jubilado. En 2019 me jubilaron. Así es que desde entonces no me había yo vuelto a parar por aquí. 4 años son muchos a veces y me da mucho gusto estar con ustedes. Para los que no me conozcan, aparte de mi trabajo astronómico, que fue fundamentalmente observacional y en mucho relacionado con la puesta en operación del Observatorio San Pedro Mártir, yo desde siempre me dediqué a la historia de la ciencia. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Allí entré en contacto con la historia de la ciencia en algún momento, de la física en particular, las matemáticas, y luego me ligué al Instituto de Astronomía, que es la institución académica haciendo ciencia más antigua en el México moderno, eh, y sus archivos eran muy ricos, digo eran porque desgraciadamente se han ido perdiendo, se han ido dañando. Ya no sé cómo estarán ahora, pero estoy hablando de cuando yo estuve. Y siempre encontré ahí material muy interesante, muy valioso, y me ayudó mucho a escribir cosas. He publicado bastante sobre la historia de la astronomía en México. Esos instrumentos que ven ustedes afuera, que para los nuevos no son más que fierros viejos, pues son instrumentos, verán aquí algunos de ellos en operación. Son instrumentos que los astrónomos usaron en su momento para hacer ciencia. Dicho todo esto, comenzamos con la plática. Realmente le puse este título, un eclipse para Ensenada, van a ver por qué en unos momentos. Adelante, por favor. Bueno, yo he estado en contacto con un grupo de interesados en la historia de las ciencias, de la física particularmente, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y como en este rico archivo que les comento del Instituto de Astronomía, existían fotografías muy, muy interesantes de muchos eventos astronómicos que ellos observaron en el pasado, les propuse que sacáramos un folletito sobre el centenario. El domingo se cumplieron 100 años exactamente, 100 años del eclipse del 10 de septiembre de 1923. Entonces salió el librito, platicándolo con Luis Aguilar, le interesó y propuso este seminario. De este no voy a repartir porque desgraciadamente por cuestiones de logística mandaron a hacer muy pocos ejemplares. A mí solamente me dieron 10, de los cuales ya nomás me quedan 2, porque como se la dediqué a mi nieta, pues he andado regalando libros. La siguiente, por favor. Entonces, un poco la plática es el contenido de este libro, aunque le he agregado nuevas cosas y demás. ¿Por qué un eclipse para Ensenada? Bueno, la respuesta está aquí. El 10 de septiembre de 1923
ocurrió un eclipse total de Sol, cuya trayectoria fue precisamente la que está indicada. Esto, antes de que me regañen, está tomado de los catálogos de la NASA, de eclipses solares, donde van a encontrar ustedes todos los eclipses solares que ha habido desde 1999 hasta el 1999 antes de nuestra era. Entonces es una fuente muy rica, los historiadores desconocen, porque pues, los historiadores no saben nada de ciencia en general, y pues ahí he sacado información. Como ven, el eclipse entró precisamente a la península de Baja California y la franja de centralidad estaba muy cerca, Ensenada, la Ensenada de ese momento estaba muy cerca del centro de la franja de totalidad. Entonces, es un eclipse que yo he llamado ya en varias pláticas y escritos el eclipse de Ensenada, por esta razón. Realmente Ensenada fue un lugar privilegiado para su observación. Cruzó buena parte del territorio nacional, entró a esta parte de la península y salió finalmente por Quintana Roo para terminar en el Caribe. En la siguiente, por favor. Generalmente la gente piensa que los eclipses solares son algo muy raro y no son muy raros, suceden año con año. Lo que sucede realmente es que para un mismo sitio sí puede pasar muchísimo tiempo antes de que se repita un eclipse solar, y esta es la ilustración, este es el caso, tomado del mismo catálogo de NASA, 3 eclipses que han pasado por Ensenada, Baja California. Junio 16 de 1806, 10 de septiembre de 1923, y el siguiente será septiembre 23 del 71. Muchos de los que estamos aquí evidentemente ya no lo veremos, pero como ven, para un lugar dado en la Tierra, una población particular, sí son efectos, sí son sucesos muy, muy poco frecuentes. Por eso la gente piensa que sus eclipses de sol no ocurren más que muy de vez en cuando, y esto no es correcto. La siguiente, por favor. Bueno, eh, nuestra historia como nación, como moradores de esta parte del mundo, es muy rica en cuanto a astronomía. No voy a entrar en muchos detalles. Los arqueoastrónomos, y particularmente nosotros, tenemos y tuvimos el gusto y el honor de tener a uno de los mejores que hay en la actualidad, Jesús Galindo Trejo, que originalmente fue físico, se doctoró en astrofísica, pero desde hace muchos años se cambió de instituto y se dedica a cuestiones de arqueoastronomía. Jesús Galindo Trejo ha trabajado mucho en esto, y esta es una página de lo que yo llamo el primer canon de eclipses americano, mesoamericano. Aquí están reportados 19 eclipses de sol en un periodo de 33 años, otros de luna. En los caracteres mayas, evidentemente, los han logrado descifrar finalmente, y son 19 eclipses de sol. Claro, todo visto desde la perspectiva y de la mentalidad de aquellas gentes, porque pues, ellos veían el cielo como algo religioso, no como lo vemos nosotros. Aquí está el glifo de eclipse. ¿Hay apuntador? Creo que sí, ¿verdad? Sí. ¿Funciona? Sí, sí funciona. Es que a veces no funcionaba cuando yo estaba aquí, pero bueno. El glifo de eclipse es esto. Aquí está representado el eclipse y un dragón con las fauces abiertas comiéndose al sol. Así veían los mayas los eclipses. Pero no es exclusivo. Muchas otras culturas del mundo han visto y siguen viendo a los eclipses como un dragón devorando al sol o a la luna, según el caso, ¿no? Entonces, es muy interesante este documento. El original de este documento es del siglo XI o siglo XII de nuestra era. Entonces, desde entonces los mayas tenían conocimiento sobre mecánica celeste suficiente para predecir eclipses con buena precisión. Gentes como Galindo, por ejemplo, han contrastado las fechas y los datos en estos documentos con datos modernos, y pues la precisión era muy interesante. Es muy, muy real. De hecho,
buena parte de estos pocos documentos que han sobrevivido han servido para que los historiadores fijen las épocas en el contexto de la cultura occidental, las épocas prehispánicas. La siguiente, por favor. Bueno, otro hecho muy notable, a nosotros en la primaria nos enseñaban que los aztecas fundaron la Ciudad de México cuando encontraron a una serpiente devorando, digo, a una víbora devorando a la serpiente, aunque en realidad creo que es la serpiente la que ha estado devorando al águila desde siempre. Aquí está, esto es del Códice de Urano, un códice del siglo XVI, pero nuevamente Galindo ha insistido que debería de haber alguna fecha importante astronómica que dio motivo a esto, porque pensar que llegaron y encontraron ahí un islote con una aguilita comiéndose una serpiente, pues si le echa unos números es poco probable, ¿no? Entonces, él ha sostenido últimamente en este año en que tanto ruido se está haciendo sobre los eclipses, ha publicado en varios lugares esta idea de que en realidad lo que ocurrió fue este eclipse de 1325 de abril 13. La fecha oficial que se da para la fundación de la Ciudad de México es el 13 de marzo de 1325, pero el 13 de abril de 1325 ocurrió un eclipse que pasó por la Ciudad de México, fue total, y gentes como Galindo dicen, bueno, pues este fue un suceso muy espectacular porque además la duración fue de más de 4 minutos. Entonces, probablemente eso es lo que desembocó la fundación de la Ciudad de México. En fin, no tenemos documentos más que las afirmaciones y las ideas de gentes como Galindo, pero pues es bien probable. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en nuestra zona, en nuestra región, pues también, a pesar de que los pobladores no llegaron a constituir verdaderas centros de población, eran seminómadas, hay pinturas rupestres a lo largo de toda la península. Y aquí en Cataviñá hay pues no es caverna, son con el movimiento telúrico, las piedras se acomodaron y queda una oquedad donde hay una serie, eh, bueno, ya pasó lo que pasaba cuando yo, hay una serie de, a ver si sí, ok, gracias, de pinturas, la visité con Galindo en 2017 para hacer algunas ideas. Nosotros teníamos la idea de que el cometa Halley, en su paso de 1006, 1006, sí, no, 1006, cuando los normandos invadieron Inglaterra, estaba registrado ahí y digo, pensamos que sí, pero en fin, al margen de eso, tomamos muchas fotografías. Galindo, que ha estado en muchas de estas regiones, llamó a esta cueva la capilla Sixtina prehispánica, porque está decorada por todos lados. Y pensamos, digo, no tenemos más argumentos. Vean, aquí están representados los soles, no es el PRD, es una figura mucho más anterior, probablemente aquí. Estos son representaciones de estrellas que aparecen en otros lugares, incluso en otros lugares del mundo. Parece que todos ellos de alguna manera representaban hacia los astros una posible constelación, o lo sabemos, simplemente estamos pensando. Pero hay ahí también un par de estos mismos soles como tapados, ¿no? Entonces, viendo los datos, pues es muy probable que estas pinturas fueron hechas a lo largo de milenios, ¿no? No es cosa que pintó alguien y lo hizo y se fue, sino que se ha demostrado que eh, hay un tiempo muy, muy grande en el que se fueron poniendo las pinturas, incluso perdón, se fueron agregando datos. Entonces, hay un eclipse, 1492, 8 de agosto, que pasó exactamente por el centro de Cataluña, también tuvo una duración enorme, 5 minutos 30 segundos, así es que imagínense que 5 minutos 30 segundos se les oscureció a los nativos ensenadenses, ahí todavía es municipio de Ensenada,
Entonces, ¿por qué no pensar que pudieron haberlo plasmado en estas cosas? Simplemente es una posibilidad. La siguiente, por favor. Nos vamos ya a la época eh, colonial. En el siglo XVI hay varios reportes de eclipses. No voy a entrar en todo, pues hay muchos eclipses. Pero en 1606, en la Ciudad de México, Enrico Martínez, que era un alemán que llegó de Hamburgo, pero en ese tiempo Alemania pertenecía al Imperio Español, eh, Heinrich Martin era su nombre, lo castellanizó como Enrico Martínez, pues para hacerlo más, pues, publicó este libro, Reportorio de los Tiempos, y está así, Historia Natural de esta Nueva España, lo publicó en la Ciudad de México. Es un libro sobre astronomía geocéntrica, que era lo que se enseñaba todavía en ese tiempo, incluso en las universidades europeas más prestigiosas. Acuérdense de qué época es Newton. Alguna vez dan una plática de esta, alguien del público me dijo, pero es que estaban enseñando puras cosas tontas. Pues sí, pero Newton todavía ni nacía en esta época, ¿no? Entonces, la astronomía que se enseñaba en las universidades europeas más notables y más importantes, París, Oxford, Bolonia, etcétera, era geocéntrica. Entonces, este libro es de carácter geocéntrico, tiene, aparte de cosas históricas, descripción del universo tal y como lo entendía Ptolomeo, sus esferas, en fin. Pero tiene la particularidad de que Enrico Martínez calculó un canon de eclipses para los eclipses sucedidos entre 1606 y 1620, pero no solamente vistos desde México, que era él donde estaba viviendo, sino todos aquellos eclipses que se verían en el mundo en ese tiempo. Hace tiempo publiqué yo un artículo en la revista Ciencias de la Facultad de las Ciencias sobre esto, y lo interesante es que al ver sus datos y compararlos con datos modernos, pues uno pensaría que no estarían tan bien, porque ¿qué era lo que usaba Enrico Martínez? Su conocimiento del movimiento de los astros desde el punto de vista geocéntrico, lápiz y papel, era todo lo que usaban. Y comparado con los programas que traen las computadoras ahora para calcular eclipses en cualquier época y demás, resultó, y esto me llamó mucho la atención, que había diferencias en algunos de hasta 20 minutos, pero también hay que darse cuenta que las tablas, sobre todo las tablas de movimientos lunares que estas personas usaban, no tenían la exactitud de las tablas que se usan en la actualidad. Entonces es muy notable, y este es lo que yo llamé el primer canon de eclipses publicado en todo el continente americano, y en todo el continente americano eso quiere decir desde las Aleutianas hasta la Patagonia. Ahí sí no hay de que los anglos estaban más avanzados. Aquí se publicó este canon en 1606. Y la siguiente, por favor. Bueno, hacia finales del siglo XVII hay un personaje muy notable, Carlos de Sigüenza y Góngora, probablemente lo conozcan como poeta, como literato, pero este fue catedrático de la Real y Pontificia Universidad de México, de la Cátedra de Astrología y Matemáticas, así se llamaba la cátedra, que fue la primera cátedra de ciencias que existió en todo el continente americano. Nuevamente, sobre todo los jóvenes, cuando el fútbol y la selección pierdan, no se sientan tan mal, hicimos cosas buenas antes, no nada más el fútbol cuenta. Y se los digo porque yo hace muchos años dando clases en la Facultad de Ciencias, aquí enfrente de la UABC, llegué a dar clase a mis estudiantes, estaban pero todos deprimidos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ah, pues es que la selección mexicana perdió ayer. Yo ni me entero, a mí el fútbol no me interesa. Se los dije, bueno, pues eso pasa siempre. Sí, pero perdió contra Haití. Eso era lo que más les dolía a los pobres estudiantes, ¿no? Entonces es falta de un orgullo real sobre lo que ha hecho este país en el pasado. Pero bueno, volviendo, Carlos de Sigüenza y Góngora, como catedrático, pues hizo un papel interesante. Tiene por ahí un libro muy interesante sobre el cometa de 1680-81, una polémica con los geocéntricos, donde él ya tiene un punto de vista diferente, pero no voy a entrar en eso. Hay un texto donde habla sobre el alboroto y motín de los indios de México. Resulta que los indios de México se levantaron varias veces, no una, pero una de las veces
más notables fue en 1690, quemaron el Palacio Virreinal, en fin, ya les andaba duro a los españoles. Entonces, Carlos de Sigüenza y Góngora tiene el mérito de haberse metido a salvar los archivos de, del ayuntamiento. El ayuntamiento de la Ciudad de México es uno de los más antiguos del continente. Entonces, sí, se metió a sacar bultos y bultos de papel y el archivo se lo reconoce, incluso el archivo actual histórico de la Ciudad de México se llama Carlos de Sigüenza y Góngora. Bueno, en este documento, platicando sobre las posibles causas que, que originaron ese alboroto, habla de este eclipse que ocurrió el 23 de agosto de 1691 y que él observó, aquí lo vemos, es su descripción tal cual, la copia literal, con telescopios, o sea, ya en ese tiempo se usaban telescopios en México, y para él fue realmente importante. Entonces, hay una descripción, el dibujo que está aquí no es de Carlos de Sigüenza y Góngora, es posterior, pero es más o menos como debió haber visto el sol en ese eclipse. La siguiente, por favor. 100 años después, seguimos encontrando cálculos de eclipses de luna, de sol y de otros eventos astronómicos. Y en 1997, un estudiante, Gustavo Soriano Cedillo, de la Facultad de Ciencias, me pidió que le dirigiera una tesis de licenciatura en física. Hicimos su tesis con este título, etcétera, y estudiamos este eclipse total de sol que el novohispano Joaquín Velázquez de León publicó en la Ciudad de México en 1778. Entonces, este es el mapa que él presenta. Puede usted decir, es muy primitivo, sí, pero los costos eran muy altos de grabar en ese tiempo. El papel era muy caro en la Ciudad de México. En fin, había varias atenuantes, por eso no es un mapa muy bonito. Pero nosotros, o este muchacho, reprodujo ese eclipse. Aquí está. Estoy hablando de 1997. La computadora y la tecnología que él tenía disponible pues eran muy primitivas con respecto a lo que ustedes tienen. Todavía impresoras de punto, en fin. Y aquí está el mapa. Y vimos, nuevamente, vimos que los cálculos hechos a base de lápiz, papel y de los conocimientos astronómicos, ya este personaje sí ya era heliocéntrico, en el sentido que ya conocía la teoría de Copérnico, estaba de acuerdo con ese tipo de vistas, ya tenían una visión más moderna de la astronomía. Todavía eran hombres de transición en muchos sentidos, pero los cálculos que hace él aquí los utilizó usando las tablas más modernas de su tiempo, que eran francesas, que llegaban directamente de París, que todas ellas estaban ya basadas en el modelo heliocéntrico. Entonces, al reproducir nosotros el mapa y ver, vimos que la exactitud de estos personajes era muy grande. O sea, se sentaban a hacer las cosas muy en serio. Entonces, eso es notable. La siguiente, por favor. Si te regresas, por favor, una. Sí. No, eran amigos, compañeros. No, 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 estos personajes eran de la Ciudad de México. Joaquín Velázquez de León, al que tú conociste a través del tránsito de Venus, eh, era, bueno, no era de la Ciudad de México, era de una hacienda en el actual Estado de México, pero vivía en la Ciudad de México, ¿no? Y todos estos personajes eran de la Ciudad de México. Estoy seguro que en Puebla, probablemente en Morelia y en Guadalajara había cosas importantes, pero como no tengo acceso, no he tenido acceso a sus archivos, pues yo básicamente me he enfocado en esto, pero no fue alumno, fue compañero. De hecho, ambos fueron abogados, porque en ese tiempo la Real y Pontificia Universidad de México solamente daba títulos de carácter religioso, de medicina y de abogacía. Por cierto, la cátedra de astrología y matemáticas estaba incluida como los estudios de los médicos, porque los médicos, siguiendo las ideas hipocráticas, necesitaban saber cuándo había lunas llenas, cuándo para mandar las purgas,
hacer las, ¿cómo se llaman? Las punciones estas para sangrar, las sangrías, todo eso. Es increíble, ¿no? Estamos hablando de 1770 y tantos, pero esa era la medicina. Bueno, ahora sí, la siguiente, por favor. 100 años después, voy lo más rápido posible. Hay otro eclipse total de sol, 1857, visible en la Ciudad de México. Este personaje, el que probablemente ustedes han oído hablar, Francisco Díaz Covarrubias, que es muy probablemente el precursor de la astronomía moderna en México, era un joven ingeniero muy dedicado y muy interesado en la astronomía. Hizo los cálculos y los hizo públicos y medio mundo se pitorreó, ¿no? Porque no aparecía ese suceso en las publicaciones que en ese tiempo se salían en la Ciudad de México o en la Nueva España, en México. Entonces, hizo una especie de reto, se situó en San Lázaro, los que conozcan la Ciudad de México, en San Lázaro es donde está la Cámara de Diputados actualmente. Antes fue una terminal de ferrocarriles y antes, en esta época, era un barrio más de la Ciudad de México, de los barrios donde vivía la chusma, así literalmente. Entonces ahí instaló varios telescopios, vio el eclipse tal y como él lo predijo y demás, y a partir de ahí comenzó a ganar gran prestigio como astrónomo. Después fue incorporado a los proyectos del gobierno y demás. Aquí está la trayectoria trazada y en efecto pasó por la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Como ven, hasta ahorita todos han sido de una u otra manera aficionados. El 5 de mayo de 1878, gracias a las gestiones fundamentalmente de, de ay, mi memoria, bueno, era Porfirio Díaz, Vicente Riva Palacio, el secretario de Fomento, y realmente el culto, el que sabía cosas interesantes era Vicente Riva Palacio, era el ministro de Fomento del gobierno de Porfirio Díaz en 1878. Vicente Riva Palacio creó varias instituciones científicas en ese tiempo, un observatorio astronómico central que estuvo en lo alto del castillo del Palacio Nacional, el Observatorio Astronómico Nacional, que fue originalmente instalado en la parte alta del castillo de Chapultepec. Grabado es de ese momento. Aquí están los datos. Servicio meteorológico, servicio sísmico, varias cosas que ahora damos ya como sentadas, surgieron gracias a la visión de este personaje, de Vicente Riva Palacio. Entonces, este bonito grabado me gusta mostrar esta litografía porque pues se ve aquí, todavía existe este torreón, no tiene la cúpula, es el llamado torreón del Caballero Alto, y se supone que de aquí es donde se aventó el niño héroe con la bandera, se supone. La siguiente, por favor. Ahí, por cierto, aquí, cuando hicieron arqueología hace unos años del castillo de Chapultepec, me invitaron por mediación de Jesús Galindo, que siempre han andado metido en estas cosas, los historiadores, subí, y al centro había un basamento que no entendía ninguno, ni los ingenieros, ni los arquitectos, nadie lo entendía. Y cuando yo llegué, pues, la base del telescopio que estaba aquí para aislarlo del resto del edificio, ¿no? Para que vean algo tan simple para alguien que sabe. Ellos habían tenido incluso coloquios donde discutían si había habido cañones allá arriba, en fin. Bueno, nos da risa, pero así es la historia. Ya te vi, me la debes. La siguiente, por favor. Ok, a partir de ese momento de la creación del Observatorio Astronómico Nacional, se organiza la astronomía en México como una institución oficial con apoyo gubernamental. Ese apoyo, pues, lo pueden ver entre comillas, como sucede todavía hasta el momento, ¿no? Pero bueno, es una institución del gobierno mexicano con apoyo y demás. Entonces, a partir de entonces, los astrónomos, que en realidad no había astrónomos porque no había la carrera de astronomía ni de física en México, todos ellos fueron ingenieros. La mayoría de ellos eran ingenieros especializados en geografía. Como la geografía usaba mucho la astronomía para cuestiones de determinación de posiciones geográficas, latitud y longitud, pues los astrónomos, los ingenieros que les gustaba la astronomía, básicamente pasaban por estos cursos de astronomía en la Escuela Nacional de Ingenieros,
y en otras varias escuelas de ingeniería que había en el país en ese momento. Entonces, los astrónomos originalmente que formaron el Observatorio Astronómico Nacional con Ángel Anguiano y sus colaboradores, todos ellos eran ingenieros, ¿no? Entonces, una de las cosas que se dedicaron a hacer, una de sus labores, fue observar todos los eclipses que había de luna y de sol en territorio nacional. En León, Guanajuato, en 1886, 5 de mayo, ocurrió un eclipse anular. Estas sí ya son fotos del archivo. Bueno, desgraciadamente estas fotos ya no existen, se perdieron, pero las copias en papel, así se yo hace muchos años, yo tengo copias de papel en esto. Entonces, estas fotografías son de aquella expedición al, al observatorio. Aquí ven ustedes al fotoheliógrafo Dallmeyer, que es el instrumento que está aquí exactamente afuera, ¿no? Canibalizado ya el que está aquí afuera, pero bueno, es este instrumento que anduvo, como vamos a ver en otras fotografías, anduvo de arriba para abajo. Entonces, vean el transporte que tenían para ir. O sea, de la Ciudad de México salieron del observatorio que en ese tiempo estaba en Tacubaya, porque los quitaron rápido del castillo de Chapultepec y los pasaron a Tacubaya. Salieron de Tacubaya en tren a la ciudad de León, que había tren, y de ahí en mulitas y demás a llevar. Si ustedes ven este instrumento que está aquí, pues son instrumentos muy pesados y eran instrumentos muy delicados, no era el único. Entonces, tenían una guardia militar porque varias veces la población se espantaba con los eclipses y los apedrearon y cosas así. Entonces, tenía guardia militar. Y aquí están un par de fotografías publicadas por los astrónomos de ese eclipse que observaron anular. La siguiente, por favor. Bueno, hay más eclipses. Aquí nomás estoy dando algunos ejemplos. En 1900 ocurre otro eclipse total en el norte del país, por la región de Nuevo León y Coahuila. Entonces aquí vemos, fueron a observarlo. El 28 de mayo de 1900 son fotografías de las diferentes fases del eclipse. Y esto me parece muy interesante. Había un astrónomo aficionado, Felipe Rivera, que era michoacano. Este personaje, los jóvenes no van a saber la historia, pero los viejos saben de lo que estoy hablando, descubrió a simple vista la nova Persei de 1902. A simple vista la descubrió, pero desgraciadamente cuando la reportaron al centro en Estados Unidos, ya les habían ganado el descubrimiento, porque pues él vivía en provincia, en Sinapecuaro, en Michoacán, mientras se comunicó con Morelia, mientras Morelia se comunicó con el observatorio en Tacubaya, y mientras en Tacubaya, bla, 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 finalmente el descubrimiento de esta nova visual de 1902, pues no se le asignó a él, se le asignó a un escocés, creo. Bueno, esta historia se va a repetir muchos años después aquí en San Pedro Mártir. Los jóvenes pueden preguntar a los viejos, porque ni siquiera astrónomo, un ayudante de cúpula al que conocimos como el marino, porque conocía el cielo perfectamente como los marinos antiguos, salió y dijo, eso no estaba anoche ahí. Y los astrónomos con los que estaba, muy celebérrimos, ahora no doy nombres para no quemarlos, no le creyeron, no le creyeron y volvió a pasar la misma historia. Cuando finalmente se reportó el descubrimiento, ya lo habían reportado los estadounidenses, creo, los ingleses, y el descubrimiento de la nova de 1974, creo que fue, se le asignó a otra gente. Pero en fin, este personaje, Felipe Rivera, era licenciado, era un astrónomo aficionado, y vean los dibujos que hizo de lo que él vio. Muy impresionante. La siguiente, sin filtros y sin nada, ¿eh? La siguiente, por favor. Bueno, pero no nada más en territorio nacional. En 1905 ocurrió un eclipse, el 30 de agosto de 1905 ocurrió un eclipse total de sol que iba a cruzar por España, particularmente por la villa de Almazán en Soria, y viajó una comisión mexicana al frente del subdirector del observatorio en ese tiempo, que era el ingeniero Valentín Gama, un personaje de San Luis Potosí, sobre el que ya
publicamos un librito también con este tipo de fotos, y tuvieron toda una odisea en su viaje y demás, pero hicieron las observaciones y demás. Aquí vemos la cámara de 6 metros de distancia focal, la bandera mexicana, el cielo todo nublado, y un celostato con el cual obtuvieron las imágenes. Aquí volvemos a ver nuevamente al fotoheliógrafo Dalmeyer, que está aquí afuera, abandonado o casi abandonado. Este es Valentín Gama y este es Joaquín Gallo, que Valentín Gama era el subdirector del Observatorio Astronómico Nacional en ese momento. Joaquín Gallo era uno de los astrónomos. Esta es una vista de la ciudad de Toledo. Aquí está el Alcázar. Yo he estado en esta ciudad, es preciosa. Aquí está el Alcázar de Toledo. El río, creo que es el río Duero, no estoy muy seguro porque ahí sí me puedo equivocar. Pero estas fotos eran en vidrio del archivo histórico tomado por estos personajes. Y aquí vemos a la comisión, Valentín Gama, Joaquín Gallo, este era el técnico, no me acuerdo el nombre, y españoles con alpargatas que les ayudaron a cargar los instrumentos. Entonces observaron a este eclipse, fue Flammarion, entre otras gentes, fue el super personaje Flammarion y a lucirse, pero los mexicanos hicieron muy bien su trabajo. La siguiente, por favor. Pudieron, a pesar de, o sea, estaba nublado. Normalmente, los que hemos estado en eclipse sabemos que se nubla un poco antes y se nubla después. Afortunadamente, en los que yo he estado, a la hora de la hora se despeja, ¿no? Pero bueno. Bueno, el eclipse total de Ensenada. Este es el mapa que Joaquín Gallo en 1922 publicó como director del Observatorio Astronómico Nacional. En 1922 él era el director. Este es el mapa oficial que publicó sobre las trayectorias y todos los datos necesarios para ver el eclipse. Aquí vemos, pues aquí está la ciudad de Ensenada, aquí va la franja de totalidad, pero en 1923 Ensenada tenía una gran desventaja. Era un poblacho totalmente abandonado del resto del país, particularmente del resto del país. Solamente había acceso a través de barco. La única carretera, si se le puede llamar carretera, que había era entre Ensenada, Tijuana, San Diego, que la transitaban camiones cada 2, 3 días. Entonces era un lugar muy aislado. Entonces cuando Joaquín Gallo comenzó a hacer todas las gestiones para hacer las observaciones de este eclipse de 1923, se dio cuenta que Ensenada era un lugar muy adecuado, pero inaccesible para ellos. Entonces nuevamente Joaquín Gallo tomó la decisión de ir a poblaciones donde hubiera ferrocarril cercano para transportar los instrumentos. Y eso sucedió en San Luis Potosí y en Durango. La siguiente, por favor. Bueno, es muy importante, digo, aquí podría yo hablar mucho, pero no lo voy a hacer. Pero es muy importante saber que México participó como miembro de la IAU desde la primera Asamblea General que hubo en Roma en 1923. Y los delegados mexicanos eran Joaquín Gallo, el director del Observatorio Astronómico Nacional, y Sotero Prieto, un maestro de matemáticas muy brillante, que fue el maestro de los primeros matemáticos y físicos mexicanos, ¿no? Estos personajes fueron a Roma, a la Asamblea General, y es nomás para agregar algunos datos que todo el mundo desconoce. Como Europa estaba totalmente todavía aplastada por la Primera Guerra Mundial, Italia estaba en bancarrota además, lo dice Gallo, ellos iban con sus pesos de plata mexicanos y les sobraba dinero, les sobraba. Cuando un investigador va a un congreso en México y le sobra dinero, bueno, a ellos les sobraba dinero, así. Entonces, Gallo se dio el lujo, eh, cuando comenzaron las reuniones, se dieron cuenta que Albert Einstein no iba a estar ahí. Entonces, Gallo se dio el lujo de pararse públicamente ante toda la comisión, todos los miembros de la IAU y decirles, nosotros los mexicanos pagamos los gastos de transporte del doctor Einstein para que venga ida y vuelta y demás. Pero Einstein no aceptó. Sin embargo, Einstein recibió en su casa en Alemania a Gallo para agradecerle. Esto es algo que realmente nadie sabe.
Gallo estuvo en contacto con el señor Einstein, pero en fin, aquí vemos el edificio del observatorio en Tacubaya, que ya fue demolido, estúpidamente demolido, una de las cúpulas. Este es Gallo, Joaquín Gallo, pues este no lo puedo reconocer. Estos personajes los he ido identificando, eran astrónomos del momento, un celostato y una de las cámaras de 6 metros, o sea, armando el equipo y probándolo antes de mandarlo al eclipse en San Luis Potosí y en Durango. La siguiente, por favor. Bueno, pero Gallo ha sido reconocido como uno de nuestros científicos en esta colección de arte y ciencia de México, es uno de los timbres donde aparecen algunos de nuestros científicos más notables, que son de las pocas cosas oficiales que el gobierno mexicano ha hecho a favor de los científicos, pero es muy interesante el timbre. La siguiente, por favor. Bueno, la comisión se dividió en dos, decidieron instalarse en la huerta de una hacienda que les fue puesta a su disposición por el dueño de la hacienda, eh, en Laguna Seca, San Luis Potosí, una hacienda que aún existe, que es lo que hace ahora es mezcal. Mezcal es una hacienda mezcalera muy famosa, según dicen. Yo no conozco de mezcales, pero es muy buen mezcal. Entonces aquí están en la hacienda instalados algunos de los instrumentos. Aquí está Joaquín Gallo con algunos de los habitantes. Esta persona fue identificada. La persona que escribe la introducción de este librito que les mostré fue rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y actualmente es el dueño del casco de Laguna Seca y nos decía que esta era su mamá. Tiene audífonos porque una cosa interesante, estaban oyendo radio a través de radios de Galena, Estados Unidos. Todavía la radio no comenzaba realmente en México bien. Vean la elegancia de los ayudantes, sería el equivalente de los ayudantes de observación, ¿no? Esos fachosos que se presentan ahí dándole de gritos al astrónomo, ¿ya estás listo para ir a observar? No, no, eran muy respetuosos de traje y demás. Por cierto, el último astrónomo que yo vi observar de traje y llegar vestido de traje y con corbata fue Eugenio Mendoza Villarreal, que subía, bueno, llegaba aquí a Ensenada de una u otra manera, de Ensenada lo subían en un carro, un bronco todo viejo y destartalado, llegaba, usaba trajes oscuros, le decían el charro negro, trajes oscuros, llegaba blanco del polvo del camino, no estaba pavimentado como ahora, todo eso es un lujo, llegaba bañado de polvo, estaba el polvo, doña Carmen, hágame un sándwich de spam, doña Carmen era la cocinera, hágame un sándwich de spam y al telescopio, así como bajado del avión con corbata y demás, de esta escuela, así eran los, los ayudantes. Para estos jóvenes, cuando estén ahí ayudando, acuérdense que, que ya tienen mucha más libertad que antes. La siguiente, por favor. El portal de la hacienda de Laguna Seca, varios instrumentos. Todas estas fotos sí son recuperadas. Les digo, de estas fotos que se perdieron. Nuevamente, este fotógrafo que han dado por todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero buena parte del mundo, usándose con dos nativos seguramente posando. Atrás vemos las milpas. Y aquí vemos al mecánico Alba. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Pepe Alba. Pepe Alba, el abuelo del Pepe Alba que ustedes conocen, bueno, que algunos conocieron en Tonancintla. Con este instrumento que todavía existe, nomás quitó el telescopio, instaló, hizo una adaptación, metió una cámara de cine fotográfica y, según supe muchos años después de la Cineteca Nacional, me contactaron, existe esa película, que consideran que es la primera película que se hizo de un eclipse total de sol, gracias al ingenio de este mecánico que era el que mantenía los telescopios y demás. La siguiente, por favor. Ya me voy a ir más rápido. En Yerbanís, Durango, instalaron la cámara de 18 metros de distancia focal. Estos instrumentos eran una distancia focal muy larga porque buscaban obtener imágenes muy grandes del disco solar. El celostato de 3 espejos, un espejo veía al sol directamente y los otros eran móviles, iban mandando
la imagen hacia la cámara. Y aquí vemos el campamento. Nuevamente, si nos fijamos en los astrónomos, están, miren, vestidos de lujo. Debió haber hecho frío porque algunos estaban con capas y cosas así. Nuevamente, el fotoliógrafo Dalmeyer, otro telescopio que está en la Ciudad de México, lo conocen como el Perico porque lo pintaron de verde en algún momento. Un instrumento diseñado para fotografiar el sol. Y bueno, pues mirones como siempre, ¿no? La siguiente, por favor. Ya me voy a ir más rápido. Vean aquí un potentado, probablemente de los caciques del lugar a caballo. Aquí vemos parte de esas cámaras de 19 metros de distancia focal. Nuevamente vemos aquí el, el telescopio. Vean el lujo de estos personajes, ¿no? Vean las casuchas alrededor, en fin. Y estos, como siempre, pues los políticos se hicieron presentes. Este es Gallo, el gobernador de Durango en ese tiempo. Aquí está Alba, el Pepe Alba, el ingeniero, el abuelo del que conocimos algunos. Y miren, este debió haber sido pariente de Pancho Villa. Pues miren, todavía andaban. Es 1923, la revolución aún no había terminado, ¿eh? Andaban así todos muy equipados. La siguiente, por favor. Bueno, Gallo hizo tanto propaganda durante la IAU en Roma que vinieron varias comisiones extranjeras a observar. De Estados Unidos vinieron, se instalaron unos aquí en Ensenada, de eso voy a hablar adelante, se instalaron en Ensenada, y otros que se instalaron ahí en Yerbanís, Durango, del Observatorio Sproul, de la Universidad de Pensilvania. Vean los telescopios, o sea, fundamentalmente lo que buscaban en este eclipse casi todos los astrónomos, incluyendo a los mexicanos, era corroborar el efecto Einstein, la desviación de la luz por el campo gravitacional solar. Ya había sido demostrado en 1919 con un eclipse en el que Arthur Eddington jugó un papel fundamental. Esa es una historia muy bonita que los jóvenes deberían de leer porque enseña cómo era la astronomía de a de veras en ese tiempo, ¿no? No nada más apretar un botón y sacar un paper como ahora, sino eh, había que hacer mucho trabajo. Entonces, Arthur Eddington jugó un papel muy importante en esa polémica que había sobre el efecto Einstein en 1919, en el eclipse. Pero estamos hablando de medir una desviación de 1.7 segundos de arco, que es verdaderamente muy pequeña. Para los que no tienen esa práctica, porque nada más aprietan botones, acuérdense que la Luna y el Sol tienen un diámetro angular de 30 minutos de arco en el cielo. Estamos hablando de 1.7 segundos de arco. Entonces, el error intrínseco asociado con esas mediciones era alto. Y como era una predicción fundamental para la relatividad general, pues tenían mucho cuidado. Entonces, aunque en 1919 se corroboró que sí se desviaba esa cantidad de la luz, en los siguientes eclipses y en este de 1923, gran parte del instrumental estaba diseñado para registrar estrellas muy débiles alrededor del disco solar para poder determinar esa desviación. Entonces, por eso ven ustedes estos son basamentos para soportar el largo de estos instrumentos. Entre más largo, pues mayor obtenía la imagen del disco solar. Entonces, el campamento inglés, estadounidense, veanlos aquí, pues, están vestidos, probablemente algunos incluso traían ropa militar como estos, me da la impresión, ¿no? La siguiente, por favor. Pero también vinieron los alemanes con un equipo impresionante. Ven aquí las cámaras estas. Estas fotos las tomé de la red, por eso están mal. Yo no logré conseguir fotos propias de esto, porque los alemanes pusieron su campamento en Pasaje Durango, un poco retirado del de Yerbaniz, entonces como que los mexicanos interactuaron secundariamente con ellos. Este es un dibujo del eclipse, de la totalidad del eclipse hecha por los miembros de esta expedición. La siguiente, por favor. Bueno, como les dije, lo fundamental, sobre todo para los mexicanos, era medir el efecto Einstein. Estudiar la estructura de la corona solar, que de eclipse a eclipse va cambiando la estructura solar de la corona. Hacer espectroscopía de la atmósfera solar, o sea, llevaban espectroscopios de prismas todavía, pero
querían hacer espectroscopía. Estudios de los cambios atmosféricos terrestres, esto es cómo baja la temperatura, todo lo que sucede y todo lo relacionado como el comportamiento de los animales a la hora que va comenzando el eclipse, todo eso, porque hay publicaciones posteriores donde hablan de todo ello. La película del eclipse que ya les comenté, y al final de cuentas, difusión de la astronomía, que yo creo que es una de las cosas más importantes y que debemos seguir haciendo, porque en estos sucesos es cuando la población en masa voltea a preguntarle a los astrónomos qué pasa. Y hay que aprovechar para hacer difusión y buena difusión, porque a mí me tocó vivir el eclipse de 1991 cuando Televisa deformó todo, hizo pensar al grueso de la población que era muy peligroso ver el eclipse y tenías a todo como en el fútbol, ahí estaban palomitas, nachos y demás a la hora del eclipse visto por Televisa. Y es triste, yo vi a la gente que prefirió encerrarse a ver el eclipse en su casa con la televisión, a ver ese espectáculo que es verdaderamente impresionante en la realidad. Entonces, la difusión de la astronomía ha sido y debe ser una función muy importante en este tipo de eventos para nosotros. La siguiente, por favor. Bueno, estas son fotografías. A pesar, el clima no fue bueno, se nubló todavía en la mañana, les llovió en la mañana, sobre todo en Durango, en Yerbanís, Durango, en la mañana del 10 de septiembre llovió, pero finalmente se despejó. Estas son fotos de Laguna Seca, del eclipse. Vean aquí las ráfagas que lograron registrar. Esas son fotos de los mexicanos. Hay fotos de los otros grupos también, ¿no? Pero es una muy buena fotografía del eclipse desde Laguna Seca. La siguiente, por favor. Esta es desde Yerbanís, Durango. Vean, aquí se ve parte de la estructura, los filamentos de la corona y demás. Todo esto está publicado. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está la publicación que sacó Gallo en inglés. Aquí están los datos y demás. Como les digo, debido a los nublados, pero no nada más el grupo de los mexicanos, básicamente todos estos grupos que estaban en esta zona no pudieron registrar, debido a los nublados, estrellas de novena magnitud en las fotografías, que era lo que se necesitaba para hacer las mediciones precisas del efecto Einstein. Entonces, una vez más, hubo imprecisión en eso y todavía en eclipses posteriores, yo me acuerdo que en el de 1970, yo todavía era estudiante, el observatorio, el Instituto de Astronomía, el campamento, estaba abocado fundamentalmente a obtener imágenes para eh, mediciones del efecto Einstein que iba a ser Vasilevsky junto ay, se me fue, ya murió ya mal, bueno, el astrónomo mexicano que estuvo a cargo de esto. No, su compañero, el de Toluca, el Moreno, que fue director, fue autoridad en CONACYT y todo. Méndez Palma, Manuel Méndez Palma, junto con Vasilevsky en 1970, iban a hacer determinaciones del efecto Einstein que tampoco pudieron hacer fue muy brillante la corona y no pudieron registrar. Se necesitan estrellas muy débiles en la placa fotográfica y muy cercanas al disco solar para hacer estas mediciones. No es fácil. La siguiente, por favor. Bueno, hubo varios logros en este eclipse, tanto para los nacionales como para los extranjeros, pero yo creo que este es un logro muy interesante. En 1920, Walter Bade, seguramente han oído hablar de Walter Bade, muy importante en la astronomía, incluso en la astronomía moderna, descubrió varios asteroides desde el observatorio en Hamburgo, Bergendorf, y aquí está Bade, pero este ya es una foto posterior. Uno de esos asteroides tiene una órbita muy, muy, muy singular, que es esta que está aquí, ¿no? En el cual se llega a acercar muchísimo a la órbita de Saturno en el afelio y en el perihelio llega a estar a 1.94 unidades astronómicas en un periodo de 37.7 años. Entonces, se descubrió varios asteroides, Walter Bade, y la costumbre, la IAU, cuando se descubre, pues le pone un número y demás, y después hay que ponerle nombre. La siguiente, por favor.
Bueno, a los alemanes les fue tan bien en el eclipse, tuvieron tan buenas fotos, ellos sí tuvieron despejado y demás. Después del eclipse tuvieron una recepción en México con el presidente de la República, el sonorense Manco. Les mandé. Y en esa reunión, en agradecimiento a lo bien que habían sido tratados durante su estancia en México y todo el apoyo que se les dio, le dijeron a Obregón que les gustaría que decidiera el nombre de alguna persona para ponerle a ese asteroide singular. Entonces, según, y esto lo leí en relatos alemanes, yo no sé alemán, pero afortunadamente hay manera de traducir. El artículo está en alemán. Los alemanes lo dijeron inmediatamente así. Cuando le dijeron a Obregón esto, dijo Miguel Hidalgo, ¿no? Y entonces este es el famoso asteroide Hidalgo. Entonces, aunque Hidalgo fue satanizado, fue deshonrado, bueno, pues a la política y la iglesia sí, así lo trataron, pero la astronomía lo trató muy bien. Y ahora, gracias a esto, pues tenemos el asteroide Hidalgo y en este mes de la patria, pues felicidades a don Miguel por su asteroide. La siguiente, por favor. Vamos a Ensenada, volvamos a Ensenada, que era el título de la plática. Esta fotografía tomada de la red antes de que me salte alguien y me diga que la tomé yo, tomada de la red, es de 1923 precisamente, la Ensenada de 1923. Vista más o menos desde el cerrito este que está aquí, no sé ni cómo se llama, ahí donde yo vivo. El Vigía, no, bueno, pero para la parte, bueno, sí, desde el Vigía, sí, más o menos desde el Vigía, la parte más cercana a la ciudad de Vigía. Aquí vemos la Ensenada de 1923. Ahí es entendible que no hubiera comunicación con ella desde el sur. No hay puerto realmente, no hay nada. Esta es la lagunilla para los que conocemos Ensenada y cada vez que llueve, incluyendo hace un mes que llovió, la calle Segunda, sobre todo ahí donde estuvo el cine y ahora están unos aleluyas con un templo muy grande, se inunda. Bueno, pues lo que pasa es que este es el hecho de esta lagunilla se formaba naturalmente ahí. Entonces, por eso hay que entender que el centro de Ensenada se inunda cada vez que llueve. A mí, como cuando llegué a vivir aquí de la Ciudad de México, pues me asombraba que nomás caía un poquito de agua y luego se cerraban las escuelas, se cerraba todo. Pues es que Ensenada no tiene sistema pluvial, no hay drenaje, no hay nada. Y, no, el Costco vendría quedando por acá actualmente, ¿no? No, aquí el Riviera vendría quedando por acá, ¿no? No, este es el mero centro, pues por aquí estaría la Ruiz, de hecho por aquí va la Ruiz, y esta sería la segunda, la tercera, la primera iría por aquí. De hecho, la primera, el bulevar se lo ganaron al mar. Todavía cuando yo llegué aquí a observar como 1971 y demás, el bulevar no existía como tal, estaban apenas ganándole al mar para hacer ahí. Por eso a veces el mar se salta el pobre rompeolas e inunda todo. Bueno, pero esta es la Ensenada de ese momento. La siguiente, por favor. Sí, 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 le llaman el Bajío por eso. Sí, 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 es el nombre de esas calles y demás por eso, ¿no? La siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. Bueno, como les dije, entre los estudios que hizo Gallo para ver la climatología de las zonas donde iba a pasar la zona de centralidad, Ensenada era un lugar privilegiado. Entonces, de aquí del sur de California, de otros lugares de Estados Unidos, hubo comisiones que vinieron a Ensenada. Esta fotografía, que también la encontró Marielena Jiménez hace muchos años en la red y me preguntó, oye, ¿qué es esto? Y ya que la vi y demás, pues es la torre con el telescopio solar que estuvo aquí al sur de Ensenada, del campamento de la gente vinieron gentes de Lick y de Lowell, así como de la Universidad de Indiana. Así es que en los archivos de Indiana seguramente ahí verías algo más completo de esto.
Y se instalaron ahí, se instaló el campamento varios días antes, les iba todo muy bien y demás. La siguiente, por favor. Mandé. Eh, Esta era una ranchería. eh, sí, era una ranchería como Santana. Tengo el nombre, pero no lo acuerdo. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la ciudad de Ensenada, la parte céntrica. Esta es la famosa escuela corregidora, fundada en 1921. El carro es posterior, ¿eh? Es una foto posterior a 1923 por el carro. Pero la escuela prácticamente estaba igual. De hecho, cuando mis hijos fueron a esa escuela, prácticamente estaba igual. La escuela llovía y se escurrían los salones y demás, ¿no? Pero era la escuela, ¿no? La escuela elemental, ¿vea? Aquí dice escuela elemental de Ensenada. Y la población. Entonces, hace muchos años llegó de Tijuana una joven estudiante de historia que quería hacer algunas, que le dirigía yo unas entrevistas. Y gracias a ella logramos en ese momento encontrar a sobrevivientes del eclipse de 1923. Una señora que en ese momento tenía 80 y tantos años, no me acuerdo el nombre. Eso lo grabó ella y esos cassettes los tiene Michael Richter. Cuando me fui le entregué todo lo antiguo, ahí están esas grabaciones, porque es la entrevista que tuvo esta joven estudiante por mi mediación con varias mujeres, sobre todo hombres no encontró de esa edad. Y le decía, ¿no? Que las maestras de la escuela, la corregidora, les indicaron todo lo que había que hacer para observar el eclipse con espejos ahumados, vidrios ahumados, era lo que se hacía en ese tiempo, muy peligroso, en fin. La ciudad pues comenzó a recibir visitantes de manera más alta que lo normal y, y su recuerdo, ¿no? Cómo cambió rápidamente la temperatura, cómo se fue oscureciendo, en fin, todo eso lo grabé, lo grabó esta chica y ahí lo tenemos. Se hicieron las transcripciones, pero ella se las llevó, ¿no? Y ya no pude contactarla. Pero aquí vemos esa ensenada del momento del eclipse. La siguiente, por favor. Bueno, como les dije, llovió, se nubló, y a los astrónomos estadounidenses pues les fue muy mal, ¿no? Aquí está la nota, realmente de Ensenada no lograron sacar nada. Esta está tomada de periódicos. Esta misma chica fue a buscar periódicos en San Diego. En Ensenada no había periódicos en ese momento. En San Diego sí, entonces hay un montón de periódicos con mucha propaganda como esta, por ejemplo. Este, Vendan, pues, o sea, es raro y ya ve, hace menos de un mes nos cayó un tormentón. El niño andaba bravo en esos días también, seguramente. Y este es un dibujo que hizo Howard Russell Border, que es un ilustrador estadounidense con cierta fama, que llama mucho la atención. Él estaba en la zona esta que les mostré y dibujó esto. Así lo encontré. En la red, no encontré el original, yo, evidentemente. Pero bueno, a estos visitantes en Ensenada les fue mal en el eclipse, no lograron su cometido. Otros grupos que fueron a la parte sur, en Durango y demás, sí lograron algunas cosas más. También en Sonora, en un puerto en el Golfo, sí, pero no, Puerto Libertad. Puerto Libertad, ahí se instaló otro grupo que les fue bien y observaron despejados. La siguiente, por favor. Pero ante el fracaso, pues vamos a celebrar, ¿no? Aquí vemos el Juzón. Eso sí, seguramente que los estudiantes lo conocen, porque si son estudiantes y no conocen el Juzón, no son estudiantes. Entonces, el Juzón es una fotografía de ese tiempo, y ahí vemos a los protoastrónomos viendo el eclipse y vean, incluso se prepararon su equipo para fotografiarlo y demás. Esta foto nunca he sabido quién la tomó, está en la red, también la tomé de la red, pero pues ahí está. Nunca, nunca he podido asegurar. Pero bueno, mandé. No, bueno, tienen filtros, el ángulo de la cámara, etcétera. También podían ser ovnis, pero yo no creo en los ovnis, ¿no? Entonces,
Entonces eran los acólitos de Carlos. Carlos era el cantinero cuando yo llegué a ir hace muchos años. Seguramente ya no existe, pero pues salieron a ver el eclipse ahí en el Jusón y luego se fueron a celebrar. La siguiente, por favor. Ya casi terminamos. Bueno, ante todo esto, pues se viene lo importante. Debemos tener muy en cuenta, sobre todo, saber lo que ha pasado para hacer una buena difusión hacia el público. En un mes nos toca el eclipse anular, que aunque no va a ser anular en esta zona del país, estamos dentro de la zona de, de, de parcialidad y vamos a poder ver el eclipse desde esta zona. Digo vamos porque, aunque originalmente intenté ir a estas zonas ya como viudo, ya no se me antoja mucho viajar y decidí no ir. Pero lo vamos a ver desde aquí. Espero que esté despejado, porque si está como estos desgraciados días, va a estar fregado. La siguiente, por favor. Bueno, y el gran evento que nos espera y que están preparando muchos y que hay que hacer mucho ruido. Y conforme se acerque más la fecha, sobre todo los periódicos van a tener ustedes que tener respuestas claras porque van a llegar los periodistas amarillentos a preguntar eh, ¿y qué tiene de importancia el eclipse? ¿Y por qué es importante el eclipse? Parece ser que es la única pregunta que tienen en esas fechas. Y lo sé porque lo he visto, ¿no? ¿Y para qué nos va a servir el eclipse? Entonces, pues los astrónomos debemos tener respuestas claras, precisas y sensatas, porque si no, va a pasar lo que pasó en el 91, que los astrólogos y Televisa se hicieron dueños del mercado, ¿no? La siguiente y última. Gracias. Gracias. Bueno, qué bonita charla. ¿Preguntas? Luis. Marco, yo soy un poco escéptico de la capacidad de predecir el eclipse solares en la antigüedad, por ejemplo en Mesoamérica, etcétera. No porque no se pudieran dar cuenta de que había ciclos como el ciclo de Saros, sino porque como la huella de totalidad es tan chiquita, tienes que tener muy buen conocimiento de cómo está girando la Tierra en ese preciso momento para ver en qué región se va a ver la totalidad. Sí, o sea, yo creo que predecir que va a haber un eclipse es fácil, pero predecir que va a pasar por donde estás es lo que se me hace muy complicado. No sé si tú tengas un comentario. Estás partiendo de una visión muy parcial y muy local. Primero, en el caso de los mayas, en el siglo XI-XII, el imperio era muy extendido. Llegaba hasta Centroamérica y por acá estaba hasta Chiapas, Tabasco, todo eso. Había muchas ciudades mayas. Segundo, estos eclipses del Códice Durán, que los estudiosos, yo no sé leer eso, pero los estudiosos, algunos de esos eclipses ni siquiera fueron visibles en la zona. O sea, sabían que iba a ocurrir eclipse, pero no tenía que ocurrir ahí, Okay. ¿no? ¿Qué mecanismos? Pues yo creo que el Saros, el ciclo de Metón, ese tipo de cosas que usaban todos los antiguos, ¿no? Sí. Pues no había de otra. Pero hay que darse cuenta, nosotros vivimos una sociedad acelerada. Estamos hablando de culturas que tenían el tiempo de sobra. Entonces fueron acumulando los conocimientos. O sea, ¿quién escribió completamente el Códice de Durán? Probablemente muchas gentes, pero ahí está asimilada esa información. Y insisto, según lo que dicen, y leía Galindo otra vez en ese aspecto, esos 19 eclipses solares que están reportados en el Códice de Durán, no todos eran visibles en la zona maya. O sea, tenían forma de predecirlo. No, para nada. Oye, Marco, hay algunas tradiciones esas que dicen que Colón convenció a los aborígenes de ahí de que le dieran alimentos y sustento para regresar a España, Sí. diciéndoles que iba a haber un eclipse, ¿no? Pero lo que se me hace difícil es cómo sabía él que había un eclipse, Bueno, ¿no? En el sentido del conocimiento, si ahorita. te contesto eso porque más o menos lo conozco. Ajá. Colón, entre los libros que traía un libro de Regiomontano. Regiomontano fue un astrónomo alemán
del siglo XIV, XV, que escribió sobre eclipses, entre otras cosas, tablas de eclipses, tablas de eclipses. Entonces sabe que entre los libros que traía Colón, traía un ejemplar de eso. Fue un eclipse de luna, no de sol, el que les dijo, si no me dan de comer, les quito la luna y demás, y después le dieron todo lo que pidió, ¿no? Ah, ok, pero ya Pero lo trae. aparentemente el conocimiento, o sea, Colón evidentemente conocía la ciencia occidental de aquel momento, y en astronomía los textos fundamentales eran de Feuerbach y Regiomontanus, que eran textos geocéntricos o basados en el geocentrismo, pero básicamente eran tablas de cálculos, ¿no? O sea que sí te da su acordeón entonces. Sí, sí. Ah, yo Sí. pues dije, no, pues Tenía, así. tenía la información seguramente bastante antes del eclipse, porque eso de que corre a ver las tablas, a ver si hay eclipse para salvarte, esa es ya la parte anecdótica, ¿no? Pero sí, sí tenía la información. ¿Una otra pregunta? Ok, por acá. Voy para Sergio. Hola, muchas gracias, muy interesante. He escuchado en Brasil que allá se atribuyen el eclipse que justamente ayudó con las predicciones de Einstein. ¿Ese es el del año de 1919 o es otro? Ese eclipse de 1969 fue visto en Brasil, intentaron observarlo en Brasil, pero se les nubló y también se observó en el océano Índico, en África y demás, y el grupo que reportó, o sea, obtuvieron fotografías, pero no suficientemente buenas. Por eso había la controversia, además, porque según unas no había la precisión para determinar ese valor, que fueron las del grupo de Brasil, pero las obtenidas en la parte asiática, esas fueron las que llevaron a la conclusión de que estaba bien Einstein. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? En el chat hay un agradecimiento. Ajá, a ver si puedo. ¿Dónde estoy? No, era Justice. Justice, sí. No. No, pero era Justice. Agradeciendo a Marcos por la Bueno, pues hermosa gracias. charla. Bueno, entonces pues demos de nuevo un aplauso a esta tan amena charla. Y mañana pues tendremos la charla, el coloquio. Hay una, ah, aplaudiendo Héctor, entonces, bueno, muchas gracias. Pues gracias a ustedes por la oportunidad y espero no sea la última.